Hola amigos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente en una emisión más de Aprender y Compartir. Como ustedes pueden notar, en esta ocasión tengo el honor de compartir este espacio con ustedes, con el licenciado Luis Alfredo Cuevas Garibay. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Todo muy bien, José Juan. Mucho gusto en saludarte y muchas gracias por invitarme a este espacio. Para mí es un honor compartirlo contigo y con la audiencia, por supuesto. Encantado. Y justamente hice un esfuerzo, quiero confesarles que hice un esfuerzo en mencionar el nombre completo de Luis, porque por años lo he conocido solo como Luis. Sin embargo, justamente para el tema que vamos a revisar con ustedes esta noche, es muy importante el que nosotros podamos compartir con todos ustedes nuestro nombre completo, algunas historias personales, algunas historias profesionales, y precisamente, en ese entorno, quiero compartirles brevemente la trayectoria de Luis. Luis, por supuesto, ha sido un extraordinario atleta. Entre otras actividades, Luis se ha destacado por haber sido capitán del equipo Cóndores en Liga Mayor en 1996 y ese mismo año fue capitán de la selección de universidad en Liga Mayor. Adicionalmente, Luis ha sido 4 veces seleccionado como Puma, como la selección de la universidad, y 4 años seleccionado nacional en la posición de tackle ofensivo. Por otro lado, Luis tiene 2 grados, uno como licenciado en contaduría y otro con la maestría en administración, y se ha desempeñado a través de los últimos 20 años en negocios y en actividades y empresas diversas, siempre desde una posición de dirección o de ejecutivo en áreas como la comercialización, con la supervisión de procesos de identidad, de una serie de procesos que tienen que ver además con toda la dinámica empresarial, tanto nacional como transnacional. Como ustedes pueden ver, tenemos un invitado que nos va a servir de una manera maravillosa para analizar y revisar un tema que a todos nos entusiasma y que en ocasiones creemos que es lo mismo, identidad y sentido de pertenencia. Entonces, si te parece bien, Luis, voy a dar una muy breve propuesta de conceptos de identidad y de sentido de pertenencia, tratando de distinguirlos, y entonces después entramos ya a nuestra charla. ¿Te parece bien? Claro, claro, adelante, con todo gusto. Muchas gracias. Evidentemente, desde mi perspectiva, si queremos identificar quiénes somos y queremos identificar particularmente qué significa identidad, yo propongo que nos preguntemos quién soy. A nivel personal, si nosotros nos preguntamos quién soy, la respuesta va a ser lo que nos va a ayudar a encontrar nuestra identidad. Si además estamos hablando de un ente, por ejemplo, una empresa, tendríamos que preguntar qué es la empresa, quiénes son la empresa. Entonces, a través de preguntarnos quién o quiénes, podemos identificar un concepto que finalmente tiene que ver con lo que somos y cómo nos percibimos y cómo queremos manifestarnos. Aquello que a nosotros nos permite vernos a un espejo y decir, efectivamente, eso es como yo soy y como quisiera reflejarme. Y por otro lado, cuando hablamos de sentido de pertenencia, realmente hablamos de cómo nosotros nos incorporamos a algo que ya existe, cómo nosotros desde nuestra posición de identidad y desde nuestra posición de participación, de convicción, venimos a formar parte de un todo, de algo superior, de algo que involucra a otros, que para nosotros es muy importante y en buena medida complementa nuestro sentido de identidad. Entonces, si te parece bien, Luis, con esto en mente, entramos a un ambiente en donde definitivamente vamos a encontrar mucha tela de dónde cortar.
el Por deporte. supuesto. ¿Cómo identificas, Luis, tú, en términos generales, estos dos conceptos? ¿Cómo se da la identidad y cómo se da el sentido de pertenencia en el deporte? Claro, claro, José Juan, coincido contigo que como base, como principio fundamental, debo entender quién soy, qué aporto a cierto grupo, a cierto entorno, con la intención de poder aspirar a pertenecer a ese grupo, ¿no? Pero entendiendo que siempre el todo, el grupo, es mayor a lo individual, a los intereses individuales de cada una de sus partes, ¿no? Luego, entonces, esto nos lleva a hablar de tener una visión compartida, una escala de valores definida y compartida, ¿no? Y consensada. Tú tocabas un punto importante. Cuando un elemento nuevo quiere llegar a ser parte de un grupo ya establecido, que ya tiene ciertos procesos, cierta política, ciertos procedimientos internos, pues lo primero que debo entender es quién soy, qué aporto y jugar bajo las reglas, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del lugar? Necesito entender a qué lugar llego, cómo es el análisis de transacciones, es decir, el análisis transaccional desde un punto de vista conductual, ¿no? ¿Cuáles son los límites, por así decirlo, de la cancha, del terreno de juego? ¿Y cómo me puedo mover dentro de esos límites para no exceder los valores, las reglas, las políticas y los procedimientos? Luego, entonces, necesito primero estar seguro de quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que yo puedo aportar a ese grupo y más aún, ¿por qué quiero pertenecer a ese grupo? ¿No? ¿Para qué quiero pertenecer a ese grupo? Porque ahí es donde voy a encontrar la respuesta de la retribución. ¿Qué me va a aportar a mí ese grupo? ¿No? ¿Solo pertenezco por pertenecer? ¿O esa pertenencia me ayuda a cubrir mis objetivos de vida? ¿No? Por inicio de cuentas, sería mi primera reflexión, José Juan. Ahora, sensacional, Luis. La verdad es que poca gente hace el análisis que tú estás haciendo de una manera tan atinada y tan clara respecto del deporte. Muchas veces en el deporte la gente entra solamente por pasar el rato, por estar con sus amigos o porque alguien le dijo, pero justamente esto que tú acabas de describir, ya cuando entras a la dinámica específica del deporte, ¿cómo consideras tú que se da ese proceso? Obviamente es un proceso tan largo o tan ligero como uno quiera, ¿no? Y ese proceso, en lo que a mí me tocó vivir, se fue dando, entendiendo, pues, al grupo que ya existía, a la disciplina y al coach. Al coach como un líder que va marcando la pauta de ese grupo, ¿no? Yo creo que, sin lugar a duda, se va dando en el día a día, ¿no? El día a día con el trabajo, con el esfuerzo, mandando señales de que uno en lo individual está dispuesto a hacer lo mismo, al menos lo mismo que el que está a tu lado, ¿no? Al menos lo mismo que los demás. Si puedes dar un poco más, que además es lo que se espera siempre, dar un poco más, pues qué mejor. Pero el mensaje que se debe mandar al grupo es: yo juego este deporte, esta disciplina, de igual a igual, y estoy dispuesto a pagar el precio, tanto o más como los que están al lado mío. Qué importante, Luis. Escuchándote, describes tú un proceso que involucra principios, valores, liderazgo, el participar en una sinergia con otros, en identificar quién es quién, cuáles son las reglas generales del juego. Y justamente a mí me da la impresión, Luis, de que es importantísimo que cuando nosotros participamos en deporte, ya sea como atletas o como coaches, es fundamental que vinculemos a nuestros compañeros
a nuestros jugadores con la institución, con la organización, que finalmente es el punto de referencia de para qué estamos ahí. Sea un club o sea una institución educativa, es muy importante que la gente sepa que por encima del individuo, como tú mencionabas, está el grupo. Y que ese grupo además tiene una representación. Tú jugaste, obviamente, en una institución educativa y participaste contra otros equipos que representaban instituciones educativas en una liga de instituciones educativas. ¿Qué te parece ese proceso? ¿Cuáles crees que deban ser las responsabilidades de los atletas, de los líderes del equipo, de los coaches, de la institución en general? ¿Cómo se da ese proceso para solidificar la identidad y el sentido de pertenencia? Sí, indudablemente es un tema que tiene muchas aristas, muchos ejes, y muchas veces encontrar el balance entre todas o que todas tengan exactamente el mismo nivel de desarrollo se vuelve complejo. Yo te diría que por el lado de la institución está el tema de los símbolos, ¿no? Los colores, los himnos, las banderas, los escudos, la tradición que representan, ¿no? La historia que tiene esa institución, que sin lugar a duda el individuo lo tiene que adoptar, lo tiene que hacer suyo, porque tiene que ser un representante de esa institución, ¿no? Y esa institución, en ese marco de valores, visión y misión bien definida, pues te marca la pauta hacia dónde dirigir y cómo resolver tus acciones y las acciones del grupo, ¿no? Por otro lado, y me traslado al individuo, ¿no? Al deportista, al estudiante, pues las tiene que tomar, las tiene que adoptar y vivir. Más que adoptarlas es vivirlas en su día a día, ¿no? Porque finalmente es un código de conducta. Y por algo son instituciones educativas, porque se encargan de formar integralmente a la juventud o a los estudiantes, ¿no? Que en un futuro serán profesionistas y líderes de esta sociedad. Y en el tema profesional, sin lugar a dudas, hay ahí un gap, diría yo, porque muchas veces nos perdemos un poquito entre la empresa, los valores, su imagen, su presencia, ¿no? Y la retribución que yo obtengo, que pudiera estar ahí medio sesgada con la retribución económica, ¿no? Entonces, separando esas dos partes en un ambiente educativo, institucional, formativo, es una retribución totalmente intangible, por así decirlo, por principio de cuentas. Y a futuro se volverá tangible, porque es la preparación, la investidura que te dan para que tú seas un egresado de esa institución. Es importante lo que dices, porque es un compromiso. Realmente ese sentido de identidad y de pertenencia realmente se viene a representar de una manera sólida cuando cumples el proceso para el cual existe la institución. Muchas veces en el deporte nos encontramos con coaches que les importa poco si los atletas son estudiantes de esa institución o no. Lo que quieren es formar un equipo deportivo. Y desde ahí empezamos a perder un sentido de pertenencia correcto, adecuado, y empezamos a ser disfuncionales. También existe una situación donde en ocasiones, en una institución educativa que promueve deporte, tenemos atletas que ni siquiera son estudiantes. Entonces tenemos un fenómeno, o dejan de ser estudiantes, o estudian en otra universidad, o nunca terminan su carrera, y hay coaches que lo permiten. Y hay coaches que lo dejan pasar, o hay instituciones que lo permiten. Entonces, a mí me parece que es fundamental que el coach, desde el primer momento, se asegure que ser parte de requiere ciertos requisitos. ¿Quieres ser parte de esta institución? Tienes que honrar su misión, como tú lo mencionabas, su visión, sus principios, sus valores, y en ellos va involucrado que seas un atleta estudiante,
que participes representando a esta escuela y que además termines el proceso, que seas un profesionista egresado de esta institución. Y cuando eso sucede, estarás de acuerdo, Luis, que aquellos que cumplen ese proceso se convierten en lo que fueron para el resto de su vida. Es decir, esos colores, esa representación se extiende mucho más allá del campo de juego, de las aulas, y se lleva a las familias y a la comunidad. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente, totalmente. No se puede ser representante de un equipo, de una institución educativa, habiendo adoptado esos valores, esa manera de vivir, sin llevarlo a la práctica, ¿no? Y entonces, por eso, ahí volvemos al tema de la identidad y pertenencia, ¿no? Pertenecemos a esa institución, a ese grupo, y pertenecemos el resto de nuestra vida, ¿no? Y tan pertenecemos que logramos identificarnos en diversos grupos como parte de esa, entre comillas, si me permites la expresión, tribu. Claro, porque tiene rituales. Es correcto, es correcto. Hay rituales de afiliación, de pertenencia. Ahora, yo entiendo que estamos hablando de un escenario ideal. Es muy cierto que por razones muy diversas, en ocasiones atletas participan en más de una institución, en más de un equipo. Y desde mi opinión es absolutamente legítimo que participen en cuantos deseen, pero me parece que es importantísimo que cuando están, efectivamente correspondan a esa misión, a esos principios, a esos valores y que además los hagan valer. Yo lo veo mucho en los coaches, que en ocasiones profesionalmente tienen que cambiar su trabajo y van a diferentes instituciones. A mí me da la impresión de que cuando tú estudiaste en esa institución, evidentemente hay una afiliación natural, pero cuando vas a otra institución, tienes que representar mucho más y tienes que hacer un compromiso profesional para que efectivamente esos principios y valores se cumplan, se vivan, y tú como coach tienes que promoverlo y ser el primero en demostrar esa afiliación y ese respeto institucional. ¿Te parece bien que de aquí lo conectemos con lo profesional? Claro, claro, adelante. Porque justamente el coach tiene ese rol profesional y creo que además en el entorno de la organización, en términos generales, este sentido de pertenencia, esta identidad, es probable que tengan algunos rasgos similares a los del deporte. ¿Qué opinas, Luis? Totalmente. En esencia, ¿no? La base para poder construir tanto en el nivel educativo como en el profesional, en el campo profesional, son los, en mi opinión, son los mismos cimientos, ¿no? Poder, si ya adoptaste, si ya tienes esa escala de valores, esa visión y esa identidad ya es parte tuya, puedes empezar a construir, independientemente del campo laboral o profesional en el que te dediques, ya sea la enseñanza, las ventas, la construcción, etcétera. Al final del día, todo esto se puede tropicalizar y adaptar a nuestro entorno. En ese aspecto organizacional, Luis, evidentemente es más complejo, es mucho más simple lograr que un alumno, un estudiante, se enamore de una institución y la represente y juegue lastimado y tenga cirugías y tenga una serie de rituales. ¿Cómo hacer en el ámbito organizacional, empresarial, para que la gente verdaderamente, como dicen, se ponga la camiseta, para que se sienta parte de una institución, de una organización y que además ponga en riesgo una serie de aspectos por bien de la organización y por el crecimiento de la organización? Claro, claro, yo ahí te diría que yo pienso que cuando trabajamos, cuando colaboramos en alguna empresa, al nivel que sea, multinacional, nacional, pequeña, mediana o un gran corporativo, de inicio siempre hay una brecha. Siempre hay una brecha entre la persona, ¿no? El ser humano, el individuo, que es el empleado que está prestando sus servicios
a diferentes niveles en el escalafón y esa brecha se tiene que cerrar para lograr una identidad. Finalmente, el empleado, la posición que uno está ejecutando, desempeñando, va de la mano con el ser humano, con el individuo, ¿no? Es uno mismo. Entonces, en la medida en que el líder, comúnmente llamado jefe, y si quieres después entramos al tema de el líder y el jefe, porque en el ambiente corporativo eso aplica totalmente al 100%. En la medida en que el líder es capaz de cerrar esa brecha, ese gap, esa diferencia, la persona entendemos que somos valorados, que pertenecemos a algo más que a una nómina, a un número de empleado, etcétera, ¿no? Y entonces podemos empezar a trabajar en pues, generar un departamento o una división o una empresa en su conjunto con una identidad propia, ¿no? Tan grande o tan vasta que la gente de afuera quiera venir a trabajar aquí y los que están aquí no se quieran ir, ¿no? Que esta empresa o que esta organización sea parte de su plan de vida. ¿Por qué? Porque contribuimos y cerramos ese gap entre el empleado, funcionalmente hablando, y el individuo. Qué importante lo que mencionas, Luis, porque tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con el trato humano. Hay empresas que precisamente buscando esa identidad y sentido de pertenencia, tienen aspectos laborales preferenciales, tienen algunos espacios deportivos, crean algunas actividades que representen a la empresa en otros ámbitos por medio de sus empleados. Algunos, inclusive, unas de las grandes empresas en nuestro país, por muchos años crearon comunidades donde existían escuelas, hospitales, centros de convivencia para sus empleados. Evidentemente, en el ambiente administrativo del gobierno, pues existen los sindicatos y estos tienen una serie de prestaciones y modalidades, pero hay una serie de empresas privadas que tienen esa visión de desarrollo humano, de lograr que ese individuo que tú mencionas vea una segunda familia en su lugar de trabajo, en donde vea una posibilidad probablemente de incorporar en un futuro a sus familiares. Y aunque fuera otro el caso, que finalmente sus familiares digan, qué bonita empresa, estén admirados del modelo organizacional en donde mi papá, mi mamá, mi hermano mayor se sienten orgullosos de representar justamente a esa organización en virtud del trato humano, de la oportunidad de crecimiento, de la oportunidad de conocimiento, de la interrelación que puede existir y sobre todo cómo compiten ante otros organismos. ¿Cómo se da este escenario de la competencia con otras organizaciones, Luis, desde la posición de la identidad y del sentido de pertenencia? Sí, definitivamente el líder, ¿no? El director general o el director de la división, en mi caso, ¿no? Me ha tocado vivirlo, te inyecta pues esas ganas de querer ser diferente y de querer hacer las cosas de una manera distinta. Pero solamente es un indicio, es un chispazo, ¿no? Hay quien lo toma y hay quien no, ¿sí? En el área comercial donde yo me he desempeñado por más de 20 años, es la línea frontal, ¿no? La línea frontal que me hace recordar mis épocas de jugador. Y esa línea frontal es un trato y roce constante con la competencia, con las líneas de la competencia, ¿no? El entender cómo están haciendo las cosas ellos, ¿no? Si tienen mejores procesos, mejores precios, mejores productos, ¿no? Tratan mejor a su gente, ¿no? Y por lo tanto hay empleados, personas mucho más capacitadas o simplemente más motivadas. Son un poquito más felices
para poder ir y representar a la compañía frente al cliente y poder ofrecer productos o servicios, ¿no? Con una imagen de calidad, con una imagen de satisfacción del cliente, con un precio conveniente, etcétera. Pero sí, la línea frontal en una empresa, me ha tocado vivirla, es el área comercial, ¿no? Y nos toca hacer patente frente al cliente, frente al prospecto, enamorarlo con la compañía que tenemos detrás, ¿no? Y hablar de esa historia, ¿no? De esa trayectoria, de esos valores, cómo se hacen las cosas, qué producto tenemos, qué no hacemos y qué sí hacemos, con la intención de enamorar y convencer, que es lo que termina siendo un vendedor en su día a día. Y qué importante lo que tú mencionas, todo surge del liderazgo. Cuando el liderazgo es apropiado, cuando existe un trato adecuado, cuando además existe un reconocimiento a esa colaboración, a ese sentido de querer estar ahí, el empleado, el subordinado va contento de poder representar a una institución, a un grupo, porque se siente valorado y se siente parte de un esfuerzo. Y la verdad es que es muy difícil ir a tratar de enamorar a un prospecto cuando tú mismo te sientes poco valorado o emocionalmente estás disminuido o poco convencido de para qué estás en esa empresa. ¿Cómo regresamos a las preguntas originales? ¿Quién es la empresa? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Claro, claro, ¿qué aporto y qué me aportan, ¿no? Y sobre todo en ese día a día, el sentirte que no estás solo. Sí, tú estás solo llevando la propuesta, convenciendo al cliente, explicando las características de tu producto, pero detrás de ti hay muchísimas áreas de back office, ¿no? Que no salen de la oficina o ahora en estos tiempos que están trabajando desde su casa, pero al final del día no tienen ese contacto con el cliente directo, diría yo, porque el reflejo de su trabajo se hace patente por la persona que está exponiendo y hablando en nombre de la empresa. La empresa somos todos los que están detrás. A mí me tocó estar en la línea frontal y me tocó hablar, me tocó presentar. Como en la escuela, ¿no? No sé si te habrá tocado en la universidad o en la maestría, en un trabajo en equipo, presentar la clase, ¿no? Pero el trabajo, la investigación, el desarrollo se hizo en equipo, ¿no? Pero hay alguien que le toca presentar por diversos motivos, o porque tiene talentos, o porque el grupo lo seleccionó, o porque él se propuso, ¿no? O porque le cae mejor al maestro o a la maestra y saben que si él lo presenta, la cosa va a fluir de una mejor manera, ¿no? Qué interesante, me preguntas, tal vez alguna vez te tocó, sí, normalmente me pedían que me callara. Pero bien, ¿qué tal si pasamos ahora al ámbito familiar? ¿Cómo se da, Luis, en términos generales, este sentido de pertenencia? ¿Cómo se da esta identidad en el ambiente de la familia? ¿Qué nos puedes compartir en ese sentido, desde tu perspectiva general? Claro, claro, José Juan. Mira, es, es fundamental la convivencia diaria, ¿no? Eh, hay una frase la cual me recordaste ahora con la pregunta y es, eh, y sobre todo cuando me estaba preparando para ser papá, ¿no? Tomé algunos cursos de orientación y demás. Y, y la verdad es que no sabes cómo te va a tocar vivir la vida, ¿no? No sabes si vas a poder tener hijos, si vas a poder engendrar, ¿no? Ideológicamente estás preparado o tu pareja está preparada para hacerlo. Y entonces te tienes que plantear, ¿y si no lo estamos? ¿Y si tenemos que adoptar un niño? ¿Estamos dispuestos a adoptar un niño que no engendramos? ¿No? Y caes en el dilema o en la pregunta, en el cuestionamiento de ¿quién es papá? ¿El que engendra o el que educa? ¿No? Lo ideal es el que engendra y el que educa sea el mismo, ¿no? Pero muchas veces no lo es, ¿no? Y entonces eso me lleva a contestar esta pregunta de esta manera. En el ámbito familiar, esta pertenencia
se da en el día a día, ¿no? En mi experiencia se da en el día a día, en estar en las alegrías y en las tristezas, en educar y en enseñar una manera de enfrentar los problemas y de vivir las alegrías, ¿no? Y teniendo hijos adolescentes e hijos un poquito preadolescentes y en edad más temprana, más pequeños, pues la dinámica es muy diferente y los problemas son los mismos, pero con una dimensión distinta, ¿no? A cómo se pueden atacar. Entonces, yo te diría que la manera de crear esa pertenencia vuelve a ser de la misma manera en tener un objetivo en común, conocer los valores o las reglas, ¿no? Cómo se maneja esta familia, este grupo de personas, ¿no? Encabezadas por papá y mamá y los hijos, que cada uno de ellos juega su rol. Porque, mira, te pongo un ejemplo. Hace un par de semanas me tocó cortar las ramas de un árbol del jardín que tenemos en casa y salieron muchas ramitas. Y eso me recordó una escena que me tocó vivir en mi infancia, en donde mi padre decidió cortar esas ramitas del árbol y llenó el jardín de ramitas, ¿no? Y ya que había terminado de cortar las ramas, pues dijo, bueno, ahora sí, vénganme a ayudar, ¿no? Y yo en aquel entonces tenía 10, 11 años, y lo primero que me pregunté a mí mismo fue, ¿y yo por qué? ¿No? Yo no tuve la iniciativa de hacer las ramitas, yo no quería hacer las ramitas. ¿A quién se le ocurrió hacer las ramitas? Yo estoy aquí muy a gusto en mi posición de confort, viendo la televisión o jugando o haciendo haciendo cualquier otra cosa, pero yo no decidí, yo no estuve de acuerdo, ¿no? en esa acción, en ese emprendimiento. Sin embargo, es ahí en donde funciona el tema de la identidad, ¿no? De ese grupo, ¿no? De decir, oye, esto que hice, corté el árbol del jardín para tener un mejor lugar para vivir, un entorno más agradable, ¿no? Si este grupo de personas vivimos aquí, oigan, ayúdenme, ¿no? O sea, se vale pedir ayuda, no se vale también se vale hacer las cosas solo, pero no se vale hacerlas por ti mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, si somos un grupo de personas, somos una familia, vivimos aquí, compartimos un espacio, necesito ayuda, vénganse, colaboren. Y me parece que regresamos al tema del liderazgo participativo, ¿no? El liderazgo que te invita a ejercer la acción. ¿No? Y sin duda, qué importante y qué poderoso ejemplo nos compartes, Luis. Tiene que ver nuevamente con ¿para qué estamos aquí? Con preguntas poderosas, tiene que ver con cuál es la razón de ser de esta familia. Es importante que las familias se lo pregunten, que el padre y la madre, que aquellos que son los líderes de las familias tengan un diálogo existencial, que más allá del cariño y el amor que puedan tenerse, exista un diálogo de sustento y que exista además una cultura familiar que pueda ser compartida. Muchas veces las familias transcurren y se van separando y muchas veces se van desintegrando por motivos muy diversos, pero cuando existe un terreno sólido y cuando existen, vamos a llamarle prácticas y rituales que generen costumbres y tradiciones de esa familia, eso permite que la gente se identifique con esas prácticas, con esos rituales, con esas tradiciones. Y esto requiere esfuerzo, requiere un compromiso de aquellos que crean esa familia, que existan cosas que se pasen a los hijos, a los nietos, por generaciones, y que les hagan sentir precisamente que pertenecen, que les hagan sentir además que tienen una identidad propia, pero que, como tú lo mencionabas antes, pertenecen a un todo que tiene un valor superior. El crear esa conciencia de, este es quien yo soy en la familia y me siento valioso y puedo aportar, pero sabiendo que estoy aportando algo que valoramos todos. Claro. Y que nos identifica a todos, ¿cierto? Sí, desde luego, desde luego. Y ese fin participativo de ofrecer mi esfuerzo al bien común,
pues es lo que también representa una satisfacción y es la retribución de la que hablábamos en un principio, ¿no? Y que finalmente ya revisamos estos tres elementos y evidentemente tanto en el deporte como en la organización, como en la familia, el proceso es similar, pero sin ser idéntico. Y se requiere sensibilidad y se requiere una especialización en cada uno de esos ámbitos. En ocasiones, un gerente, un director quiere tratar a su familia como trata a los empleados. O un coach quiere tratar a sus atletas como trata a sus hijos. Y la realidad es que son contextos diferentes que requiere cada uno, a pesar de la similitud, ser muy específico y tener estrategias específicas. ¿Qué opinas de eso, Luis? Totalmente, ¿no? Totalmente. El día, y te comparto, el día que quise tratar a mis hijos como los jugadores de infantil que algún día coaché, pues la verdad es que no me dio resultado, ¿no? Y me hizo recordar el por qué los niños en aquel entonces, pues le hacían más caso al coach que muchas veces al papá, ¿no? En temas deportivos, ¿no? Definitivo. Creo que sí hay un traslape, hay una zona donde se pudieran encontrar las formas y el fondo del trato en los diferentes ámbitos, en los escenarios. Porque al final del día hay una base que se repite en los tres escenarios. Conducirse con honestidad, en base a la escala de valores y buscando el bien del grupo, del equipo, sea tu familia, el bien común. Del equipo, ok, lo mejor para el equipo, ¿no? Y pues obviamente en un equipo de trabajo, sí, el bien de la empresa, pero el bien del grupo, ¿no? Al final del día. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece, Luis, si ahora entramos a un ejercicio dinámico de experiencias personales, donde ambos podamos compartir dentro de este marco experiencias en estos tres diferentes contextos, el ámbito deportivo, organizacional y familiar, alrededor de identidad y sentido de pertenencia? En el deporte, sin duda, pueden venir a tu mente en este momento una cantidad de recuerdos que tengan que ver con esa identidad en los equipos que participaste y ese sentido de pertenencia. ¿Qué te viene a la mente? Por principio de cuentas, la ceremonia de iniciación del equipo de Liga Mayor, la novatada de los Cóndores. Obviamente, por consecuencia, la novatada de los Pumas, pero más aún de ese día, de ese momento de la novatada, yo me quisiera referir al proceso, ¿no? El llegar a un equipo de Liga Mayor en donde había un grupo que tenía 4 o 5 años jugando juntos, que tenían cierto nivel de conocimiento entre ellos, ¿no? De compartir estos valores y muchas vivencias. Y el llegar como un jugador nuevo a querer ser parte de ese equipo, ¿no? Y obviamente en algunas ocasiones o en algunos casos, mejor dicho, pues la gente te recibe bien con los brazos abiertos, muy receptivos, y en otros casos no tanto, ¿no? En otros casos eres un extraño y no hay confianza, no hay empatía, no hay esa comunicación de valores entendidos, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia específicamente? Mira, yo llegué al equipo de Cóndores en 1992. Era un equipo que había ganado el bicampeonato 90-91 y era llegar a un equipo en donde había que ganarse un lugar, no solamente en lo deportivo, sino con los compañeros. Y pues había que demostrar no solo que eras un atleta o que tenías capacidad para el deporte, sino que no te dejabas intimidar fácilmente, ¿no? Y recuerdo mucho el hecho de, y es una tontería, de pelear por un espacio en la banca del casillero, ¿no?
en donde, pues, no sé si recuerdas, pero en aquel casillero había espacios compartidos, en donde el locker de arriba y el locker de abajo ocupaban prácticamente el mismo espacio en la banca. Y entonces, si el locker de abajo era del veterano, pues el novato no se podía llegar y cambiar y estar al mismo tiempo que el veterano, ¿no? Y la verdad de las cosas es que al principio yo entendí las reglas y traté de disciplinarme. Sin embargo, después de un tiempo entendí que yo tenía que salir corriendo a la escuela y que el veterano, por muy veterano, que solo terminaba de entrenar y se iba para su casa o Dios sabe a dónde, pues podía hacerse un ladito y dejarme cambiar para yo salir corriendo. Entonces, la verdad de las cosas es que sí hubo momentos de fricción, de llegar, tratar de llegar a los golpes. Nunca llegamos a los golpes. Me parece que era parte del mismo proceso de intimidación y de dominar mentalmente al otro, ¿no? Porque finalmente éramos parte de un equipo y éramos compañeros de un equipo. Es algo tan sencillo como eso, pero eso vino a mi mente, ¿no? El cómo desde un detalle tan sencillo y tan vago como, oye, necesito salir corriendo, necesito mi espacio, dame permiso, necesito cambiarme, hay alguien más que te quiere hacer sentir que tú no vales o que no tienes los mismos derechos, ¿no? Y si algo aprendí en la vida es que nadie puede estar por arriba de ti y nadie puede estar por debajo de ti. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones como parte de ese equipo, ¿no? Ahora, tú representaste a la universidad y obviamente tuviste una posición de liderazgo dentro del equipo de la universidad a través de Cóndores y por supuesto en la selección universitaria. Para ti, ¿qué significa la universidad? Mira, la universidad es mi alma mater, es un conjunto de valores y de conocimientos que me dieron la opción de abrirme al mundo. No solo a mi profesión, al mundo. Me dio las armas para desenvolverme en ambientes multiculturales, ¿no? Es decir, la universidad, al tener una formación integral, deportiva, académica, artística, ¿no? Cultural, te da ciertas bases para poder, pues, entablar una conversación, asistir a un concierto, desempeñarte en una cena de negocios con el más alto nivel de relación dentro de una organización, ¿no? Pero también te da la pauta para convivir con el nivel más operativo de una planta, ¿no? En donde se trata de un día llevar tacos y destapar unas cervezas y ahí en medio de la planta o el taller estar conviviendo con la gente, ¿no? O sea, ese abanico y esa gama de cultura, ¿sí? De poderte desempeñar en todas estas opciones, niveles, por así decirlo, sin ser clasista, niveles, entornos, definitivamente me lo dio la Universidad Nacional. Qué importante justamente lo que mencionas y lo platicábamos al inicio, el cumplir el proceso. Cuando el estudiante atleta cumple ese proceso y culmina su carrera educativa y su carrera deportiva, es muy poderoso cómo estas herramientas te permiten salir a otro tipo de experiencia, bien arropado, sintiéndote capaz, sintiéndote como si estuvieras en cuarta y una y tienes que dar tu primer paso. Particularmente en el deporte, Luis, una experiencia que tú consideres que te ha permitido pertenecer a la universidad deportivamente para el resto de tu vida. Mira, definitivamente recuerdo muy bien en 1996, el coach de aquel año nos motivaba
a generar una presencia en nuestro entorno, una presencia en nuestra comunidad. No sé si lo recuerdas, el coach de aquel año fuiste tú, José Juan. Tenía cabello. Y nos inculcaste el poder participar en nuestra comunidad, ¿no? Con labores de beneficencia, visitando hospitales, asilos, etcétera, ¿no? Haciendo patente que pertenecíamos que éramos miembros de ese entorno. Y en ese proceso, porque al principio de cuentas íbamos todos muy con esta investidura, inclusive llevamos nuestro jersey, nuestras utilerías y demás, ¿no? Porque nosotros éramos los que íbamos a evangelizar, a educar, a mostrar que éramos parte del equipo Cóndores de la universidad, en ese afán de mostrar y en ese afán de enseñar, y yo diría entre comillas evangelizar, nos llevamos un aprendizaje del tamaño del mundo. Y quiero referirme a la visita al Instituto Nacional de Pediatría, donde nos tocó visitar el piso de los niños que tenían cáncer, ¿no? Y había un niñito que tenía leucemia, que estaba en un tratamiento de quimioterapia, y él no sabía cuánto iba a vivir. Y nosotros fuimos a hablarle de la temporada y de los juegos y demás. En aquel entonces nuestra temporada duraba 9 semanas y el niño, que tenía escasos 9, 10 años, él no sabía si la siguiente semana iba a estar presente para que lo siguieran tratando, ¿no? No sabía si iba a tener vida. Entonces, esas son experiencias de vida que me llevé muy adentro, muy grabadas, y que te dan la pauta para poner los pies sobre la tierra, ¿no? Para darle la justa dimensión a las cosas. Qué importante y qué bonito que recuerdas ese tiempo en el que trabajamos juntos representando a nuestra escuela. Y yo te puedo compartir dos momentos, uno como jugador y otro como coach. Efectivamente, igual que tú, pues soy egresado orgullosamente de nuestra escuela, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y comparto plenamente lo que tú nos has mencionado. Para mí hay dos momentos en donde yo realmente valoro el sentido de identidad y el sentido de pertenencia en el deporte. Y uno es que yo me consideré siempre universitario. Poca gente sabe que yo estudié en una secundaria que antes fue una prevocacional del Politécnico. Cambió de ser la prevocacional 2 a la Escuela Técnica Industrial número 118, un par de años antes de que yo ingresara. Entonces, todavía había muchas tradiciones del Politécnico. Era una escuela donde la mayoría de los alumnos éramos varones y, curiosamente, había planillas para sociedad de alumnos y todo esto en la secundaria, y nos llegaba propaganda de la Boca 2 y nos regalaban folders, banderines, lápices, tazas, todos con emblemas del Politécnico. Y la gente gritaba Goyas en la secundaria. Pero mis hermanos, mis familiares más cercanos, cuñados, estudiaron en la universidad. Y yo tenía muy arraigado el espíritu de la universidad, aun y cuando deportivamente ignoraba qué significaba todo el deporte de la universidad. Desde ahí sentía yo una identidad. Curiosamente, a varios de esos compañeros de la secundaria me los encontré después, ellos jugando por el Politécnico y yo por la universidad. Y la verdad es que fue un momento trascendente en mi identidad universitaria, porque había la tentación y había la invitación, y yo terminé yéndome a Prepa 4 y muchos se fueron a Boca 4. Otro momento de sentido de pertenencia o de identidad muy importante para mí, obviamente es cuando me nombran capitán y eventualmente cuando me nombran head coach. Para mí el ser representante de tus compañeros es muy poderoso. Hay una responsabilidad de compartir esas tradiciones, esos principios, esos valores, vigilar que se lleven a cabo los rituales, que haya un sentido de pertenencia en todos los involucrados,
depende de los veteranos y depende en gran medida del liderazgo del equipo. Y cuando eres coach, te toca una responsabilidad similar pero superior, porque la experiencia que tuviste antes como jugador debe de servirte para ver las cosas con una óptica, con experiencia, además compartir tu experiencia y vigilar que el sentimiento institucional, la afiliación institucional sea lo más importante. Entonces, aquí yo te regreso a la anécdota porque para mí un momento muy trascendente en mi sentido de pertenencia a la universidad fue cuando en una noche de marzo nublada, bueno, fue tarde de marzo, parece telenovela esto, en una tarde de marzo en 1996, nevando en la ciudad de Filadelfia, recibí la llamada del capitán de los Cóndores para invitarme a participar en mi escuela. Y la verdad fue una decisión muy difícil porque tenía yo una serie de compromisos en los Estados Unidos, un camino avanzado en algunos procesos para obtener mi residencia, para avance profesional. Y cuando escuché la voz del capitán de ese año y de un grupo de veteranos que les interesaba que yo tomara parte del diálogo, eso para mí fue algo muy poderoso que refrendó mi sentido de pertenencia y además me ayudó a desarrollar mi misión profesional, preferentemente en mi país, en lugar de hacerlo en otros entornos. Pero qué mejor que fuera en mi escuela. Entonces, muchas gracias, Luis. Creo que el capitán, un poquito con más peso y más fuerza, creo que eras tú. Muchas gracias. Ahí andábamos, José Juan, gracias al reconocimiento de mis compañeros, ¿no? Del equipo que nos tocó construir, nos tocó pues formar juntos. Y sí, ese año 1996 fue un parteaguas en mi vida, en donde pude poner en práctica pues algunas cosas que había aprendido de coaches previos, pero sobre todo el aprendizaje que obtuve de ti, ¿no? Porque sentí una compatibilidad de valores, de objetivos en la vida, de visión compartida y sobre todo, tú lo acabas de mencionar, de hacer patente esa misión y visión y valores de la universidad, que finalmente es lo que debería de permanecer en los Cóndores, ¿no? En cualquier equipo representativo de la universidad y más en los Cóndores por ser el equipo que fue en la historia de la universidad. Claro, pues digo, evidentemente tenemos estas experiencias en común y también nos ha tocado representar otras instituciones, otros clubes, ya sea como jugadores, como coaches, y yo creo que es muy, muy importante el que nosotros nos comprometamos, el que evidentemente respetemos esas instituciones, esos equipos, que vivamos intensamente y de una manera realmente entusiasta y apasionada el para qué existen esos equipos, cuáles son sus colores, cuáles son los elementos, los rituales que los hacen sentirse orgullosos de ser quienes son y a quién representan. ¿Te parece bien, Luis, que nos vayamos al aspecto profesional? ¿Qué recuerdo tienes tú de un ambiente profesional en donde tú hayas dicho, de aquí soy, esto me hace sentir parte del producto, esto me valida como profesional y además compro la idea de la empresa? Claro, claro, me recuerda el año 1999, miento, era ya el 2000. Y yo la verdad es que me había desempeñado, soy contador, me gustaban las finanzas y me había desempeñado en el área financiera. Sin embargo, uno de mis, iba a decir jefes, pero realmente uno de mis líderes en esa etapa de mi vida, me invitó a pasarme al área comercial. Él vio en mí algo
que le iba a ser útil a su equipo. Y tal cual fue, y me reclutó, me invitó. Yo la dudé, ¿no? Lo pensé en verdad, en cambiar de giro en mi profesión, por lo que había estudiado y los intereses que yo tenía en aquel entonces y demás. Y, y lo que recuerdo mucho es que a las primeras de cambio dentro del área comercial me dio una gran responsabilidad, me dio un área, un departamento que había que desarrollar. En ese entonces la empresa estaba en números rojos, trataba de dar la vuelta al barco y tratar de empezar a generar no utilidades, sino al menos números negros, es decir, dejar de perder dinero. Y, y yo era el tercer gerente en el área comercial, había dos con, ya sabes, ¿no? El típico veterano que tiene su gran trayectoria, sus grandes cuotas, una gran experiencia y clientes muy grandes en donde pues, son sus amigos y no es que prácticamente sus hermanos y la venta estaba prácticamente hecha. Sin embargo, a mí me dieron la oportunidad de desarrollar un departamento desde cero, ¿no? Como dirían los americanos, from scratch, ¿no? O sea, este es el proyecto, hay que reclutar canales alternos de venta, es decir, que a la empresa le cuesten 0 pesos, ¿sí? Y que ellos obtengan sus ingresos derivados del pago de comisiones, ¿no? De un success fee que se conoce en la industria. Si tienes éxito, generas comisiones. Y la verdad es que no fue fácil, ¿no? Me apoyaron con una persona de back office que me apoyaba ahí a hacer algunos números y a hacer la rentabilidad de los proyectos y demás. Y me tocó reclutar gente que no conocía, ir a buscar, a tocar puertas, a enamorarlos, a venderles la empresa y a que creyeran en el proyecto. Recuerdo mucho a esta empresa, es una empresa de telecomunicaciones, en la cual estuve cerca de 8 años. Me desarrollé muchísimo en la parte comercial, pero también en lo personal. Me permitió crecer y me permitió poner en práctica conceptos del fútbol americano, del equipo de fútbol americano en un ambiente corporativo, lo cual no es nada fácil, porque estarás de acuerdo conmigo que en el ambiente corporativo hay siempre este doble discurso, ¿no? Doble discurso en el que es más fácil aprenderse una disertación y aprenderse la palabrería, y es muy difícil pasar de esa palabrería a los hechos, a un plan de acción, a aterrizarlo en acciones concretas que produzcan resultados. Entonces, para no hacer la historia tan larga, de recibir un área comercial era la gerencia de canales alternos, con una persona que me apoyaba en el back office. Yo estuve ahí 7 años y dejé un área con 40 distribuidores, es decir, 40 micros y pequeñas empresas capacitadas, listas y generando ventas recurrentes, 10 ejecutivos de cuenta internos, a través de los cuales gerenciaba esos 40 canales, y la verdad es que tuvimos, ahora sí, varios récords y varias cuotas de venta como aquellos grandes veteranos cuando yo llegué, ¿no? Qué bueno, excelente, qué importante que nos compartas una experiencia real, algo vivencial. Estoy seguro que los amigos que nos están escuchando y viendo pueden tomar esta referencia efectivamente con una experiencia propia tuya, como un punto de referencia para algo que ellos están haciendo o podrán hacer en su carrera profesional. Para mí, la realidad es que en el ámbito organizacional he tenido un trabajo como abogado en México, un trabajo como educador y administrador en Estados Unidos y muchos trabajos en México como coach. Y hablando de identidad, pues en realidad yo me identifico como coach. Esa es mi misión en la vida. Sí. Sin duda en el deporte, pero también en otros ámbitos. Y entonces, a donde he ido, he tenido la gran fortuna de identificarme plenamente con lo que hago, de aprender y de compartir a través de lo que hago y de sentirme parte de esos grupos. Y puedo hablarte
de cuando coaché en Prepa 4, en Pumitas Oro, por supuesto en los Frailes del Tepeyac, en los Cóndores, en los Pumas, en Monterrey en el Club Avispones y por los últimos 21 años con los Eagles del American School Foundation de Monterrey. En todos lados he tenido el honor de representar a grupos de niños, de jóvenes, de familias, de una comunidad, y eso para mí ha sido una bendición. Entonces, el tener esa oportunidad de vivir una identidad y de tener un sentido de pertenencia representativo, pues para mí es absolutamente un privilegio y es una gran fortuna el poder seguir haciéndolo. ¿Qué te parece si nos vamos a la familia? Mencionaste tú una experiencia extraordinaria a través del ejemplo de tu papá. Entonces, esa ya quedó, ya pues, tienes que usar otra. Otra. Ese sí, desde tu perspectiva como hijo, como hermano, como padre, ¿qué nos puedes compartir acerca de cómo se presenta la identidad y el sentido de pertenencia en la familia? Mira, obviamente es a través de momentos, de compartir momentos y de estar. O sea, yo trato de estar con mis hijos, ¿no? En sus momentos. Y algo que tengo muy grabado es el típico festival de Navidad, ¿no? En donde suben a los niños a un estrato, pues a cantar o a tocar un instrumento, etcétera. Y pues todos los papás de la escuela están pues en un auditorio, ¿no? Escuchando la representación de los diversos grados escolares. Y recuerdo mucho a mi hijo Luis, que hoy tiene 14 años, es un adolescente, y lo recuerdo en aquellos años en que estaba en el kinder. Él estaría en kinder 3, tendría unos 4 o 5 años, ¿no? Y recuerdo que entonces le toca salir al escenario, ¿no? Muy formaditos todos, y él empezaba como a buscar en la multitud a ver si nos reconocía, a ver si nos ubicaba, si nos identificaba, ¿no? Porque al final del día yo detecté en su mirada, en su cara, las ganas de sentir esa identidad, esa pertenencia. Sí está en su escuela, sí está en su salón de clases, pero pertenece a la familia, a la tribu. Vuelvo a mencionar la expresión. Y no solo eso, no solo recuerdo su mirada, sino recuerdo que cuando nos encontró o me identificó, porque además yo aproveché de levantarme, tratando de sacar ventaja de algunos centímetros con que la naturaleza me dotó, ¿no? Claro. El 1,96 m, ahí lo pude utilizar favorablemente, ¿no? Normalmente te rentas con otras familias para el día de Navidad, como Santa Claus. Es correcto, también lo llego a hacer. Y ahorita hablemos del tema del Santa Claus porque tengo ahí una anécdota buena con eso. Entonces, para rematar la historia, cuando él me detecta que estoy en el público, hace este movimiento con su compañerito de al lado y me señala, ¿no? Y clarito leo en su boca, es mi papá. Hoy, y disculpa la interrupción, se me pone la piel chinita y se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Y entonces, todo esto yo lo capté atrás de un lente de una cámara. Entonces, tengo la foto de mi hijo en el escenario diciendo, es mi papá, ¿no? Ese momento, José Juan, es una clara muestra de esa identidad, de ese sentido de pertenencia, ¿no? Claro. ¿Sí? Y para rematar lo del Santa Claus, creo que viste algunas fotos de mi novatada Puma. Claro. y entonces a alguien se le ocurrió pintarme de Santa Claus porque me encontró cierto parecido. Y además hay muy buenos artistas. Siempre hay artistas que hacen trabajos de primer nivel. Así es. Quiero
también mencionar muy brevemente, omití mencionar a los Toritos de Texcoco dentro de los equipos que amablemente me invitaron a dirigir y donde fue un placer participar. En mi caso, Luis, quiero decirte que siendo una familia muy grande, el que nuestros padres promovieran quiénes somos, el que promovieran cómo nosotros vivimos, requería que se apoyaran en los hermanos mayores. Entonces, yo viví, somos 10, fuimos 10, y los hermanos mayores eh, fueron muy importantes para transmitirnos a los hermanos menores lo que significaba ser parte de nuestra familia. Los límites, los permisos, los riesgos, y particularmente ante un ambiente de riesgo, seguir manteniendo la identidad familiar. Crecimos mucho en el barrio, crecimos mucho en la calle y prácticamente fue trascendente que mis hermanas mayores, que mis hermanos mayores tuvieran ese rol de vigilancia, de que aquello que papá y mamá buscaban se llevara a cabo y que a través del liderazgo que ellas y ellos tenían hacia nosotros, y en particular yo lo viví como el más pequeño, era un punto de referencia. Era un punto de referencia muy poderoso que hasta la fecha valoro y aprecio porque era el camino a seguir como representante de una familia con esos costumbres, con esos principios y con esos valores. Entonces, quiero preguntarte, me regreso contigo y te quiero preguntar, ¿cuál es el apellido de tus hijos? Cuevas Franco. Muy bien. ¿Qué significa para ti ser la familia Cuevas Franco? ¿Qué características, cuál es el elemento de identidad de la familia Cuevas Franco? Es una mezcla de dos familias de origen, ¿no? Es una mezcla de dos individuos con la formación muy parecida. Hay puntos de encuentro, ¿no? Es decir, mi esposa y yo, los dos somos universitarios, ¿no? Los dos somos profesionistas. Nos conocimos haciendo la maestría en administración en el TEC de Monterrey. Y encontramos ese punto de encuentro de intereses, un plan de vida en común, ¿no? Objetivos en común y encontramos la manera de aportar los dos, cada uno con sus talentos, con sus defectos, con sus virtudes, al plan de vida en común, ¿no? Y ese plan de vida en común era formar una familia y educarla, ¿no? Bajo ciertos valores y educarla bajo la fe católica, ¿no? Y educarla siempre en la educación formal de la escuela, pero también la educación deportiva, ¿no? Y la educación artística, ¿no? Y fomentarles ese gusto por descubrir cosas, ¿no? Sí, que ellos entendieran de dónde vienen, quiénes somos, ¿no? Y las dos familias son muy, muy parecidas, ¿no? Con una escala de valores muy, muy parecida. Entonces, y me refiero a las familias de origen, ¿no? Que al final de cuentas es lo que nos permitió tener un punto de encuentro, estos pilares de los que hablábamos, ¿no? De valores, de misión, de visión compartida para poder construir un plan de vida en común. Extraordinario. Pues creo que acabamos de dar justo la vuelta completa. Iniciaste, Luis, hablando de misión, de principios, de valores, de una práctica, de rituales, de costumbres, y aquí estamos, en donde justamente nos acabas de describir el mismo escenario en una experiencia real de tu familia. Creo, estamos llegando al final de esta charla, y creo que tú y yo vamos a encontrar seguramente una escena que por siempre nos vamos a llevar con mucho cariño y con mucho
eh, con mucha emoción y como algo muy, muy propio que nos permite vivir elementos de identidad y de sentido de pertenencia. Estoy seguro que llegar a 1996, salir al Estadio Olímpico Universitario, ver y escuchar a 30,000 aficionados del Politécnico levantarse gritando Wellums y escuchar a nuestra espalda 35,000 aficionados de la universidad gritando Goyas. Qué mejor ejemplo de algo que nos queda para toda la vida como un elemento de identidad y de sentido de pertenencia. ¿Qué te hace sentir cuando imaginas esa escena? La verdad es que se me pone la piel chinita. Vienen a mi mente muchos recuerdos y, y sin lugar a dudas es algo que queda para el futuro, ¿no? Me marcó en mi vida y hoy en día escucho un Goya o un Wellum y por supuesto que soy partícipe de la Goya y el Wellum y cuando estoy viendo el clásico o el juego Pumas, Águilas Blancas o Burros Blancos en la casa, en la tele con mis hijos y de pronto me emociono y grito y echo Goya o Wellum o aparece el mambo del Politécnico o el mambo de la universidad y yo lo entono y de repente siento 3 o 4 miradas encima de mí como preguntándose, ¿qué le pasa? ¿No? Si él no es así, a este nos lo cambiaron. No, esos somos, ¿no? Finalmente, esto nos marcó, esas vivencias nos marcaron. La vida es eso, son momentos. Tú y yo tenemos la gran dicha de compartir esos momentos y de platicarlos hoy en día, ¿no? Claro, Y de poderlos transmitir a las generaciones que vienen, ¿no? De sin poder duda. dando esa semillita y ese espíritu universitario para que pues algún día, en algún futuro, eh, ellos puedan hacerlo patente y puedan ser parte de esa comunidad. Hay rituales que cuando son bien dirigidos, cuando están sustentados en principios, en valores, en la existencia de una institución, que se conectan además con nuestras familias y que nos impulsan a ser partícipes de una organización, de una empresa y de la comunidad, son esenciales y quedan integrados en nuestro sistema de vida. Creo que nosotros fuimos enormemente privilegiados y afortunados de haber vivido el proceso, porque solo viviendo el proceso puede uno verdaderamente tener la experiencia. Entonces, a mí me ha encantado, Luis, en medio de tantas cosas y después de navegar por diferentes experiencias, el reencontrarnos hoy, en 2020, retomar una conversación con un joven que en 1996 era el prototipo de un tackle ofensivo. Cualquiera en cualquier equipo diría, yo quiero a ese tackle ofensivo, porque evidentemente difícilmente hubieras podido jugar de corner. Creo que tus características eran más para jugar en la línea. Claro, Lo hiciste de maravilla, con respeto, con disciplina, con talento, con valentía, con carácter, con liderazgo, con inteligencia, siempre analítico, siempre buscando tomar decisiones con base en un razonamiento y siempre con ese don de gente reconocido por propios y extraños. Encantado de saludarte nuevamente, Luis Alfredo Cuevas Garibay. muchas Identidad gracias. y sentido de pertenencia. Muchas gracias, José Juan. La verdad, disfruté muchísimo la conversación y te agradezco la oportunidad de recordar aquellos viejos momentos y poder compartir un poquito de mi experiencia, ¿no? Bien es cierto que la vida nos ha llevado por diferentes caminos y un símbolo un recordatorio que me hago a mí mismo de no olvidar quién soy, de dónde vengo, lo tengo aquí atrás de mí. Acá Claro. tengo mis padres, acá atrás tengo un casquito
muy insignificante de mi época de jugador. Y acá tengo a mi galería de fotos de mis 3 hijos, que son mi motivador, mi motor y mi juez, ¿no? Mi observador, mi coach de scout más estricto, que están pendientes de hacia dónde me muevo. Entonces, de verdad te agradezco la oportunidad de haber tenido esta charla y esperemos compartir en alguna otra ocasión más momentos de estos y más vivencias, José Juan. Extraordinario, extraordinario cierre, Luis. Creo que lo dijiste todo en este enunciado. Únicamente nos queda, primero, disculparme con nuestros amigos porque me la he pasado con esta alergia tan visible y espero que estarme limpiando los ojos y la nariz haya interrumpido poco la conversación. Es un placer, Luis, es un honor que nos hayas acompañado. Para todos los amigos, sin duda, les agradecemos enormemente la gentileza de su atención en esta noche y les recordamos que el próximo miércoles a las 8 de la noche tenemos una cita más en nuestro programa Aprender y Compartir. Luis, encantado de saludarte. Igualmente, José Juan, hasta siempre, un fuerte abrazo y que sigan disfrutando estas emisiones de Aprender y Compartir en su vida. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.